Un testimonio ante el Congreso ha desencadenado una serie de revelaciones que desvelan lo que es posiblemente el mayor escándalo político de la historia de Estados Unidos. Han dejado al descubierto por completo una corrupta red de mentiras, desinformación y encubrimientos que entretejió la campaña presidencial de Joe Biden durante las elecciones de 2020. Biden y sus secuaces hicieron creer a los votantes estadounidenses que todo lo relacionado con el portátil de su hijo Hunter era desinformación rusa. Y por si esto fuera poco, la representante Marjorie Taylor Greene ahora se suma a la fiesta republicana, lanzando fuertes acusaciones contra el menor de los hijos de Biden, citando documentos del Tesoro. Las acusaciones forman parte de una petición con la que exige que se enjuicie políticamente a su padre por los muchos hallazgos que acaban de ver la luz. Greene declaraba en Twitter lo siguiente: Me parece absolutamente espantoso y repugnante que el hijo del presidente de los Estados Unidos, el hijo del ex vicepresidente de los Estados Unidos, esté financiando una red de trata de personas. Es un delito que debe castigarse. No podemos permitir que se salga con la suya. Tenemos que hacer justicia con Hunter Biden. Empecemos por el principio. Todo comenzaba el año pasado, cuando los demócratas perdieron la mayoría de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato. Y aunque el margen de la toma de poder republicana fuera estrecho, unos 5 escaños, el impacto podría estar resultando asombroso. Después de retomar el control de la Cámara, los republicanos, como habían prometido, crearon un comité y varios subcomités para lanzar distintas investigaciones. Una de estas apuntó a los turbios, escandalosos y multimillonarios negocios del hijo del actual presidente de Estados Unidos, Hunter Biden. Posteriormente, el republicano de Kentucky, James Comer, el presidente de todos estos subcomités, ampliaría la investigación de Hunter Biden bajo la sospecha de que el presidente Biden había jugado un papel en las estafas comerciales de su familia. Aunque al comienzo el subcomité que investigaba el caso de Hunter se movía con lentitud, en los últimos días hemos visto una repentina avalancha de pruebas y acusaciones. Casi a diario vemos nuevos documentos sobre los lucrativos, escandalosos y turbios negocios que ha mantenido la familia Biden en Ucrania, Rusia o China para sacarle partido a la influencia que podía ejercer Joe Biden en la toma de decisiones de Estados Unidos. Y recordemos que antes de convertirse en el actual presidente de Estados Unidos, fue vicepresidente de Obama durante 8 años, e incluso antes senador por Delaware durante varios mandatos, así que la trama bien podría acabar remontándose muy atrás en el tiempo, ya lo veremos. La semana pasada, Michael Morell, un antiguo jefe de la CIA, revelaba la existencia de lo que Trump y otros tantos llevan años denunciando. Hablamos del llamado Estado Profundo, del establishment de Washington, D.C., el pantano. Morell testificó que el entonces asesor principal de la campaña de Biden y ahora secretario de Estado, Antony Blinken, le empujó para que pusiera en marcha uno de los mayores engaños de la historia de Estados Unidos. Morell orquestó una declaración pública que firmaron en octubre de 2020 más de 50 funcionarios de inteligencia. Afirmaron en su carta, que publicó Político, que todo lo relacionado con la computadora portátil de Hunter Biden parecía la clásica operación de desinformación rusa. Entre los firmantes se hallaban el exdirector de la CIA de Obama, John Brennan, el exdirector nacional de inteligencia de Obama, James Clapper, y el exdirector de la CIA y entonces secretario de Defensa, Leon Panetta, entre otros. El Comité Judicial de la Cámara advirtió que con la manera en que hicieron referencia a sus credenciales de seguridad nacional, dieron peso a la historia, eliminaron por otro lado la historia de Hunter Biden e interfirieron, aparentemente, en el resultado de las elecciones porque a los votantes no se les informó con la verdad antes de que tomaran la decisión. Y aquí debo hacer un inciso. 1 año y medio después de que el New York Post publicara en primicia la historia del portátil de Hunter Biden y fuera blanco de todo tipo de censura en las redes sociales y objeto de burla en los grandes medios, incluso el izquierdista New York Times se vería obligado a admitir, aunque de forma velada, que había autentificado los mensajes que antes consideraba sospechosos. En marzo de 2022, después de llevar 1 año y medio encubriéndolo, el Washington Post, medio afín a la agenda demócrata y globalista, también se vería obligado a concluir que los miles de correos electrónicos de Hunter Biden eran comunicaciones auténticas y que no se encontró evidencia alguna de que Rusia hubiera participado. El New York Post, por su parte, publicaba en portada este sábado la siguiente noticia: los espías mienten. 51 expertos en inteligencia se niegan a disculparse por haber desacreditado la historia de Hunter Biden cuando era verdad.
Y después de este inciso, volvamos a la historia que nos ocupa. Decíamos que más de 50 exfuncionarios de inteligencia, a instancias del antiguo director de la CIA y cerebro de la operación, Morell, cumplieron la voluntad del ahora secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, y engañaron al pueblo estadounidense. Le hicieron creer que los miles de correos electrónicos y las imágenes deplorables e incriminatorias del portátil de Hunter Biden no eran otra cosa que propaganda rusa. Y la declaración falsa le sería de una ayuda inestimable a Biden, en un momento en el que el escándalo del portátil de su hijo amenazaba con derribarlo en las elecciones. Pocos días después de que se publicara la falsa declaración de los espías en Político, tenía lugar el último debate presidencial entre Trump y Biden, que transcurrió así. Si esto es cierto sobre Rusia, Ucrania, China y de otros países como Irak, si es verdad, entonces es un político corrupto. Así que no me vengas con que eres un inocente bebé, Joe. Te están llamando político corrupto. Lo dicen por el portátil del infierno. Presidente Trump, estamos hablando del tema racial ahora. Y quiero seguir con el tema de la raza. Tengo que responderle a eso. Miren, hay 50 exagentes de inteligencia nacional que han dicho que de lo que se me acusa es un montaje de los rusos. Han dicho que esto tiene todo el... 5 exjefes de la CIA de ambos partidos dicen que lo que está diciendo es un montón de basura. Nadie lo cree excepto él y su buen amigo Rudy Giuliani. ¿Quieres decir que el portátil es ahora otro engaño de Rusia? Tienes que estar bromeando. Eso es exactamente lo que digo. Y así es exactamente como lo hicieron. Antes de las elecciones de 2020, las redes sociales y los grandes medios censuraron la historia real de Hunter Biden que publicó el New York Post en primicia. Luego, Blinken encendió la mecha para que inventaran una declaración falsa en la que participaron decenas de exfuncionarios de inteligencia, lo que también ha demostrado que el Estado profundo no es ninguna invención de Trump. Y Biden acabó usando esta misma declaración falsa de buena parte de la comunidad de inteligencia. Estos son 1000 libros de gramática de inglés. 100 kilos de caca. De Estados Unidos, de las grandes figuras, en el último debate contra Trump para salir airoso, acallar las críticas y engañar al pueblo. Sin embargo, el propio presidente debería saber que la información sobre el portátil de su hijo no era desinformación rusa, máxime porque contenía fotos del mismo, mensajes suyos, correos, reuniones, etcétera, etcétera. Y ahora el comité le está pidiendo a Blinken que le dé todos los documentos y comunicaciones a título personal, porque no era todavía secretario, sobre todas las personas y entidades con las que mantuvo contacto en los días previos y posteriores a que se publicara la declaración falsa de los espías. Le han pedido que los entregue antes del 4 de mayo. Bueno, las implicaciones de este caso y del que vamos a ver a continuación son enormes, son gigantescas. Y aunque todavía queden muchos cabos por atar, quizás estemos ante uno de los mayores escándalos de la historia de la política estadounidense. Pero tratemos también brevemente, aunque sea, el caso del denunciante anónimo del IRS, del Servicio de Impuestos. Esta es otra historia inquietante, pero que no sorprenderá a nadie, creo. El denunciante dice que las agencias federales que investigan desde hace tiempo al hijo del presidente Biden estarían dándole un trato de favor y que el fiscal general Merrick Garland habría mentido al Congreso sobre el caso. En otras palabras, que estarían frenando y encubriendo la investigación criminal en curso de Hunter Biden y que Garland brindó un falso testimonio ante el Congreso. Aunque en ningún momento se nombró a Garland, todas las flechas lo apuntan. El abogado del denunciante Mark Ladle escribió el miércoles que su cliente, el empleado del IRS, desde hace mucho tiempo quiere transmitirle la información a los líderes del Congreso sobre estos dos asuntos. Por su parte, Garland ha afirmado repetidamente bajo juramento que el fiscal federal de Delaware, David Weiss, un remanente de la administración Trump, puede decidir los cargos penales contra Hunter Biden sin pedirle permiso a ningún jefe del Departamento de Justicia. Sin embargo, los republicanos lo cuestionan y ahora lo hace el denunciante del IRS, del Servicio de Impuestos, porque no parece encajar con lo que describe Garland y el Departamento de Justicia es el que está teniendo siempre la última palabra en la investigación. Pero habrá que esperar a ver cómo se desarrolla todo esto. La CBS informó de forma no oficial que fuentes cercanas señalaron que los posibles cargos de Hunter Biden serían 2 delitos fiscales leves por no presentar impuestos y 2 graves, uno por mentir al comprar un arma de fuego y otro por evadir impuestos. Y eso sería todo. Bueno, parece que después de pasar años mirando hacia otro lado y fingiendo que el portátil no era real, a los grandes medios de comunicación les va a resultar difícil evitar informar sobre la avalancha de pruebas incriminatorias que no dejan de aparecer.
Habrá que ver también de qué documentos del Tesoro habla Marjorie Taylor Greene y que incriminan a Hunter en una red de tráfico de personas. Tienes un incidente que el FBI